¿Qué tal, mis queridos amigos? Es un gusto saludarles en este momento. Quiero darte las gracias por estar hoy con nosotros. Sabes, yo sé y entiendo que hoy y en este momento podrías estar haciendo cualquier otra cosa, pero tú decidiste en tu corazón pausar por un tiempo y acompañarnos. Y quiero que entiendas, no se trata de que estás acompañándome a mí o que estás escuchando un mensaje predicado a través de la iglesia Punto de Encuentro. No tiene nada que ver conmigo y no tiene que ver nada con nuestra iglesia. Todo lo que estás a punto de recibir hoy es importante porque viene de la palabra de Dios. Por lo tanto, no importa cómo te llames, qué edad tengas, dónde vivas o qué ha pasado en tu vida. Lo que hoy estás a punto de recibir posiblemente tiene el potencial de cambiar tu vida. Así que hoy quiero rogarte, por favor, aleja cualquier distracción que tengas cerca de ti. Si quieres apagar tu teléfono, si quieres silenciarlo, ponerlo en vibrar, no quiero decirte qué hacer, pero sí quiero recomendarte que ningún mensaje hoy va a ser más importante que el que Dios tiene para ti. Porque hoy cierro una serie que para mí ha sido de mucho valor, no solo en poder tener el gozo de compartirlo con ustedes, sino también en el gozo de aprenderlo para mí, aplicarlo en mi vida. Te confieso que en las últimas semanas en mi casa hemos estado tomando decisiones a veces contrarias a nuestra naturaleza o a veces no de nuestra costumbre rutinaria, porque estamos deseando obedecer más y más cada día la palabra de Dios. No sé tú, pero a nosotros nos emociona saber que Dios está haciendo cambios en nuestras vidas. ¿No te interesa que Dios haga cambios en ti? Durante estas semanas hemos estado estudiando la serie llamada La Armadura de Dios. Y quiero que entiendas, durante todas las Escrituras, Dios utiliza su nombre y algunas de las piezas de esta armadura para algo de Él. Hay una historia en el Antiguo Testamento donde un rey llamado Saúl le da a un joven guerrero llamado David, que luego se convertiría en el rey de Israel. Él le dice: ponte mi armadura. Y David lo intentó, pero la armadura no le quedaba. Dios, a diferencia del rey Saúl y el joven David, Dios ha inventado y ha creado una armadura, la cual es la del gladiador campeón. Y dice: quiero dártelo a ti. La diseñé no solamente para reflejar mi gloria, sino para que puesta sobre ti vivas en mi gloria. ¿Escuchaste eso? La gloria y el poder de Dios queda puesto sobre mí cuando yo me pongo la armadura de Dios. Y hoy, aunque sigue bajo el título La Armadura, realmente hoy es la última pieza que no forma parte de la armadura en cuanto a la protección, sino que hoy por fin hablamos de la herramienta llamada la espada de la verdad. Y pienso en esto, hay tantas fotos, imágenes, películas, videos de gente que sabe manejar el sable, la espada, aquel arma. Y sabes, no es en vano que Dios nos deja la Biblia, su palabra, como la espada. Él pudo haber escogido cualquiera, pero él sabía que la espada representaba mejor lo que hace su palabra. De hecho, acompáñame un segundo. Quiero que abras tu Biblia en el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, y quiero que veas con mucha atención lo que está escrito allí. Dice: yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud.
Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y que escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Que la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios y la sumisión a Dios con afecto fraternal y al afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma, oye bien, son cortos de vista o ciegos. Incluso olvida que fueron limpiados de sus pecados pasados. Tú puedes llegar a conocer de Dios y olvidarte lo que Dios ha hecho por ti. La clave está en el versículo anterior, en el verso 8, dice, cuanto más crezcan. Amigo, en cuanto a la lectura y cómo esas verdades se aplican a mi vida, no basta con solo leerlos. Dios dice, necesito que ya te nutra y crezcas. Mira lo que dice aquí en el versículo 16, en el mismo capítulo. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablábamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Escucha, aquí Pedro está tratando de hacernos entender, iglesia, yo vi todo esto ocurrir. Yo escuché todo esto con mis oídos. Yo necesito que tú lo creas. Y mira lo que dice el siguiente verso. El 19 dice, debido a esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Y sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de algún profeta, ni por iniciativa humana. O al contrario, fue por el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Wow. No sé tú, pero ese capítulo es estremecedor. Hay poder detrás de cada palabra. Y más aún porque Pedro dice, hey, esto no viene de mí. No lo inventé yo, no lo inventaron los profetas, no lo estamos inventando los apóstoles. Esto viene directamente de Dios. Y es por eso que en Efesios capítulo 6, verso 17, Pablo termina diciendo que tomemos el yelmo, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué tal si me acompañas un segundo? Hablemos con el autor de quien nos va a hablar en esta mañana. Dios eterno,
Tu gloria siempre ha existido y siempre existirá. No es el problema de que tu gloria permanezca. El problema es que los hombres veamos tu gloria, que entendamos tu gloria, que aceptemos tu gloria en nosotros. Y por eso en esta hora, Dios, te ruego que de parte de mí, Señor, pongas tú las palabras en mi boca y a todos los que escuchan esta mañana. Señor, hazles entender que esto viene de ti y de nadie más. Toma el control de tu palabra. Habla, edifique, construye, cambia, moldea, corrige lo que tú quieras. Y esto lo dejamos en tus manos, glorioso Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por haber orado conmigo en esta mañana. He entendido algo, que la palabra de Dios hace el trabajo y la obra de Dios por medio del Espíritu de Dios al pueblo de Dios, porque todo pertenece a Él. Ahora escúchame. La palabra de Dios es un libro que al dejarla aplicar a mi vida empieza a confrontarme, empieza a retarme, empieza a apuntar luces en áreas de mi vida que han estado oscuras, desatendidas. La palabra de Dios a nuestra vida es la que quita las telarañas en las esquinas, la que pinta las paredes, la que decora y empieza a traer vida donde antes había un vacío. Y ese vacío solo lo puede llenar Dios. De hecho, en Australia, muchos años atrás, uno de los gobernantes de ese país se le acercó a un predicador que estaba allí en un congreso del gobierno. Había sido invitado para hacer la oración. Y al escucharle orar, se acercó a él y le dijo: necesito saber más con quién hablaste hoy en tu oración. Y este pastor dedicó las próximas horas tras un almuerzo y compartió todo lo que Dios dice en su palabra con él. ¿Y sabes qué dijo el hombre? El hombre no rindió su vida a Dios en ese momento, pero sé que fue impactado, porque dijo las siguientes palabras. Dijo: definitivamente, el que hizo mi corazón tiene que ser el que escribió ese libro. ¡Wow! Que tú puedas entender que la Biblia fue creada para tu corazón y para mi corazón, naguará, eso es grande, eso es inmenso. ¿Por qué? Porque pocas cosas en la vida son tan valiosas como algo que es específicamente hecho para ti. Y te sorprende que quienes se oponen a la Biblia hablan de cuán falsa es, de cuán inservible es, de cuán inútil es el contenido en sus páginas. E incluso muchos hoy me han dicho a mí en lo personal: cuidado con leer mucho la Biblia, eso vuelve loco a cualquiera. Sin embargo, miro a mi alrededor y me doy cuenta que cada día son los que no leen su palabra los que se están sumando a los que cada día son un poco más locos. Y no me refiero loco a de que nos tiramos a un río y no medimos la temperatura. No me refiero locos a que nos montamos en una bicicleta y bajamos por una montaña empinada. Me refiero a locos de que ya el mundo se está saliendo fuera de control. La gente está haciendo cosas que la misma humanidad sabe y entiende que van contrario a la naturaleza que Dios ha creado en nosotros. La humanidad se está volviendo loca. Y la razón no es porque han leído la Biblia, sino porque la dejaron de leer. Años atrás se empujó el movimiento de la evolución. Nos enseñaron en las escuelas que venimos del mono. Y hoy cada día más y más los seres humanos empiezan a actuar como animales. Yo siento que en mi familia, en nuestra iglesia y en donde podamos influenciar, estamos tratando de recordar a la gente que venimos de un Dios creador y según su palabra, hechos a su imagen y su semejanza. Eso da propósito a mi vida. Eso me da inspiración. Y lo que quiero compartirte esta mañana
Espero que pueda animar tu corazón, pueda impulsarte a que tú entiendas que la palabra de Dios es el fundamento más importante en la vida de todo ser humano, en el núcleo de toda familia y en el centro de cada gran nación. Es que la autoridad de Dios sea la suprema autoridad. Y me pregunto, ¿será por eso que hoy hay tanta batalla y lucha en contra de la palabra de Dios? Y no viene desde ahorita, sino desde hace mucho tiempo atrás. Reyes, imperios, presidentes han tratado de eliminar el contenido de las Sagradas Escrituras en sus países, en continentes e incluso. Y Dios, una tras otra, de formas milagrosas, ha preservado las Escrituras. No hace pocos años atrás fue que en países asiáticos y orientales se vio la apertura, la permisología de volver a leer la Biblia para tomar este libro y decir, tengo una Biblia. Y quizás tú y yo teniendo una guardada en el escaparate o en un closet, para algunos fue un regalo de matrimonio, para otros fue una herencia de mamá o papá. Y allá está, llevando polvo, y es casi como tener una mina de oro y no haberla tocado en años. ¿Por qué será? ¿Por qué será que el mundo rechaza tanto la autoridad de la palabra de Dios? ¿Sabes? Hay un movimiento muy grande llamado los Gedeones, y ellos se han tomado sobre sus hombros un trabajo inmenso. Y es que en la mayoría de los hoteles a nivel mundial, cuando tú abres una gaveta, encontrarás o un Nuevo Testamento o una Biblia puesta allí por los Gedeones, en casi cada hotel de este mundo entero. ¡Wow! Yo aplaudo ese esfuerzo, yo aplaudo esa pasión. Pero me intriga es lo que está escrito dentro. Al inicio, en el prefacio, hay una introducción dada allí por los organizadores de esta organización llamado los Gedeones. Quiero tomarme un segundo para leértelo. Ojalá te impacte tanto como me impactó a mí. La Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de la salvación. Contiene la condenación de los pecadores y la felicidad de los que creen en Jesucristo. Sus doctrinas son santas. Sus instrucciones son irrevocables e inalterables. Sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léelo y serás sabio. Créelo y tendrás seguridad. Practícalo y podrás ser santo. La Biblia contiene luz para dirigirte, comida para sustentarte y consuelo para animarte. La Biblia es el mapa de cualquier viajero y es el bastón para el peregrino. Es la brújula de un piloto, la espada del soldado y es la autoridad en la vida de un cristiano. En ella se abren los cielos y también se nos muestran las profundidades del infierno. De la Biblia, Cristo es el tema principal. Su plan y diseño es nuestro bien y la gloria de Dios es su fin. La Biblia debe llenar la memoria, debe gobernar el corazón y guiar los pies. Así que léelo despacio, léelo con frecuencia y léelo en oración, porque es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Se nos ha dado en esta vida, será abierto un día en el juicio final y será recordada para siempre. Ella nos delega la responsabilidad más alta, nos recompensa el trabajo más grande y arduo y condenará a todos los que cambien su contenido sagrado. ¡Wow! Eso es meramente una fracción de lo que es la totalidad de la palabra de Dios. En el 2018, una revista de Nueva York llamado GQ, o en sus siglas en español es GQ,
puso un artículo en su revista para caballeros donde decía, antes de morir, aquí están los 20 libros que debes leer. La mayoría de los que leen la revista, cristianos o no cristianos, quedaron sorprendidos al ver que la Biblia no estaba incluido en esa lista. Por lo tanto, el hombre arrogante y diciendo que no se equivocó, 2 meses luego, en otro artículo de la misma revista, sacó un redacto que decía los 21 libros que jamás deberías leer en tu vida. Y adivina cuál libro estaba incluido en esa lista. Sí, lo adivinaste. La Biblia. ¡Wow! No solo le bastó decir que habían libros que deberían leer y no incluyó la Biblia, sino que se atrevió luego a sacar otro artículo que decía la Biblia es uno de los libros que no deberías leer. Y sí, eso fue hace poquitos años atrás, en una de las ciudades capitales del mundo que causa mucha influencia a nivel internacional. No solo le bastó eso, le escribió lo siguiente, permítemelo leer. Él dijo, la Biblia tiene un alto rating entre los que supuestamente viven de acuerdo a sus verdades, aun cuando en realidad no lo han leído entera ni una sola vez en sus vidas. Que la han leído saben que hay algunas buenas partes, pero en general saben sin duda que no es la mejor pieza de arte que el hombre ha hecho. ¡Wow! Incluso terminó diciendo que la Biblia era repetitiva, contradictoria, sentenciosa, tonta e incluso a veces mal intencionada. Qué contradicción cuando Dios en su palabra dice los pensamientos que tengo hacia ti son pensamientos de paz. Y luego este hombre jura por su inteligencia que las intenciones de la Biblia son mal intencionadas. ¿Será por eso que Dios reveló por medio del apóstol Pablo que él escribe en el libro de 1 Corintios? Y mira tu Biblia, capítulo 1, verso 18, dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, Dios dijo, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. ¡Hey! Está ocurriendo. Estamos viviendo en una era donde todos en su pseudo inteligencia, en su pseudo capacidad intelectual, cada vez suenan más y más ridículos. Autoridades ayer en Venezuela anunciando vamos a aceptar el nuevo lenguaje de género. Pero no quedó ahí. En 2 Corintios capítulo 2 Dios dijo algo similar. El verso 10 dice, pero fue a nosotros a quien Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Es su Espíritu que investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. O sea que hay algo increíble en la combinación de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios en mí que se entrelazan como imanes, como algo que va y encaja perfectamente. Sigue. Verso 11 dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y también nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido al Espíritu de Dios, no al espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Pablo dijo, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, les hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales.
Se dice, pero los que no son espirituales, quiere decir los que no tienen el Espíritu de Dios, no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Y por eso a todos les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. ¡Wow! ¡Qué palabras más poderosas nos deja Dios aquí en su palabra! Dios dice, el mundo va a hablar gafedades de mi palabra, porque no tienen mi Espíritu dentro de ellos, que les hace manifiesto las verdades de su palabra. Oh amigos, si el Espíritu de Dios vive en ti hoy, cada vez que tú pones en tus manos este libro, cada vez que tú lees cualquier página y su contenido, algo milagroso está ocurriendo entre su palabra y el Espíritu de Dios que está en ti. Y amigo, amiga, tú que me escuchas, que quizás en el fondo de tu corazón digas, no sé si tengo una relación con Dios. Hoy la puedes tener. Pide perdón a Dios por tus pecados. No tienes que confesar a nadie excepto a Dios. Admite que eres un pecador o una pecadora. Y dile, Señor, te pido perdón porque sé que he fallado delante de ti. Entra en mi vida, toma el control de mí. Dale la autoridad de Dios en tu vida. Y Dios será tu Dios, tu Señor, tu amo, tu Salvador. Y el Espíritu de Dios será el que habita en tu corazón, el que va a revelarte la sabiduría de la palabra de Dios. Pero continúo. El hombre hoy está tratando de encontrarle lógica a Dios, pero es porque están midiendo a Dios a la altura, medida y grosor y profundidad de la lógica humana. Si yo creo que está bien y Dios lo dice, entonces yo acepto a Dios. Pero si yo creo de esta manera y Dios dice algo diferente, ahí es donde empezamos a decir, Dios está loco. No leas la Biblia porque vas a quedar confundido. ¿Y no será que los confundidos somos tú y yo? ¿No será que quienes no tienen un agarre completo, un entendimiento total del plan de Dios para nuestras vidas somos nosotros? Y a veces rechazamos lo que Dios dice. O incluso a veces no confiamos en lo que Dios dice porque hemos empezado a creer lo que afuera están diciendo de la palabra de Dios, que no sirve, que es anticuada, que es vieja, que ya pasó de moda. Hay nuevos libros, hay nuevos filósofos, hay nueva sabiduría. Dios dijo, el temor a Dios es el inicio de la sabiduría. Y el conocimiento de Dios es el inicio de la inteligencia. ¿Sabes, amigo? Hoy más que nunca, tú y yo necesitamos lo que contienen estas hermosas páginas. Porque a diferencia de todo otro libro, cada libro histórico fue escrito a base de memorias de alguien famoso, memorias de un evento reconocido o por palabras de alguien que ha fallecido o está vivo. Algo que les movió su corazón, algo que aprendieron en la vida, y aplaudo la lectura de buena literatura. Mas, sin embargo, entiende, cuando tú y yo empezamos a suplantar la sabiduría de Dios y empezamos a usar herramientas. Esta semana compartía con algunos de mis vecinos en nuestra casa de cómo los consejos de nuestros padres, de amigos, de amigos de experiencia son beneficiosos siempre y cuando que esos consejos no sean contrarios a lo que Dios establece. De lo contrario, es necesario confiar más en el Señor que en lo que el hombre pueda decir. Y de hecho,
a raíz del hombre confiar en lo que él dice el hombre, es que hoy tenemos ideologías, religiones, sectas, movimientos de toda clase, porque cada uno ha interpretado a Dios a su conveniencia, a su manera, a su forma, y Dios dice: te dejé mi palabra para que cambie tu vida, no les di su vida para que cambie mi palabra. ¿Sí entiendes? Y tantas veces decimos: yo tengo autoridad de cambiar lo que Dios dice. No, es Dios quien tiene autoridad de cambiar lo que tú y yo somos. Hoy tenemos un Dios que no está en silencio. Hoy tenemos un Dios que nos habla. Hoy no tenemos un Dios que está tranquilo, sino un Dios que está activamente tratando de alcanzar tu atención y mi atención para ver si agregamos a nuestra vida un poco de su gloria, de su poder, de su sabiduría, para que veamos días mejores. ¿Sabes? Para mí la Biblia es la garantía de mi salvación en Cristo Jesús. Para mí la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, y me guía en mi diario andar. Para mí la Biblia es una espada que me ayuda tanto en la defensa cuando el enemigo me ataca o el mundo trata de confundirme, pero también es una herramienta de ofensiva donde puedo ir y contarle a todos el poder de su palabra y lo que está haciendo en mí. Y créeme que si Dios puede cambiarme a mí, puede cambiarte a ti. No hay nadie mejor o peor que nadie ante Dios. Todos somos pecadores. Y si pudo con uno, si pudo con 100, si pudo con 1000, puede con la humanidad. Solo hace falta que la humanidad se voltee a la sabiduría de su palabra. He oído una frase, y si en algo quiero que prestes atención, escucha esto. Yo he escuchado con mis propios oídos, he analizado con mis pensamientos y mi mente esta frase que se me ha dicho muchas veces: pastor, eso de necesitar a Cristo, mire, a la verdad, todos dentro somos buenos. En el fondo, todos somos buenos. Hay dos cosas. Uno, esa declaración es falsa porque Dios repite una y muchas veces en su palabra: no hay ninguno que es justo. Lo dice el Antiguo Testamento, lo dice el Nuevo Testamento. No hay nadie que es bueno delante de Dios. Ahora, si tú vas a compararte con los demás, siempre habrá alguien peor y mejor que tú. Pero entonces, ¿qué es lo que la humanidad constantemente habla y menciona? Que en lo más profundo del ser de cada ser humano está la habilidad de ser bueno. Sí, tienes toda la razón y te lo voy a comprobar con la palabra de Dios. Pablo dijo en el libro de Romanos, capítulo 2, verso 14: porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios. Escúchame, está hablando de ti y de mí, porque Dios trajo su mensaje a Israel y luego usó a sus apóstoles para ir a los que no estaban en Israel, llamados gentiles, tú y yo. Por eso él dice: a los que no solo los que escucharon las leyes y los profetas antiguos, sino a todos los gentiles. Nosotros obedecemos los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Es como si tuvieran la ley escrita en su mente. Su conducta así lo demuestra, pues cuando piensan en algo ya saben si esto está mal o bien. La buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús, y en ese día Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. Oh, escúchame, porque esto es oro, esto es grande. Toda la humanidad habla de que inherentemente, que internamente todos somos buenos. No, amigo, lo que Dios nos acaba de decir es que muy dentro de cada corazón está el ADN de Dios, porque fuimos hechos a su imagen, a su semejanza, y en ti y en mí Dios nos ha enseñado lo que es bueno y lo que es malo. Y Dios dice que en el día final, donde Él juzgará a cada uno, no solo será por lo que tú hiciste, sino por lo que tú sabías. Y mucha gente dice que dentro de nosotros todos somos buenos.
Quizás es la verdad. El problema es que fuera todos hemos pecado. Dentro de nosotros está el ADN de Dios que dice: esto es bueno, esto es malo, y a la final tú y yo escogemos si obedecemos o desobedecemos a Dios. Dios ha puesto de entre lo más profundo de nuestro ser lo que Él ha establecido como correcto o incorrecto. Pero ahora escucha lo que dice la Biblia en Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amigo, no solo dentro de nosotros Dios ha puesto su ADN, sino que Dios dice que dentro de nosotros y fuera Él estableció nuestra eternidad. Dios tiene los planos de tu vida y mi vida en Él. Y nos dejó su palabra, su carta, para que a diario entendamos qué hacer, qué no hacer. Porque si lo dejamos, usted me dirá: pastor, todos solos tenemos la habilidad de ser buenos. ¿Y por qué entonces es que se ha hecho experimentos con niños abandonados, dejados solos? Se han vuelto asesinos a tempranas edades porque no hay nadie que les diga: frena, detente, eso no, sí, eso sí. Hoy la sociedad ha dicho: pon a un lado lo que Dios dice y lo que tú digas es aceptado como bueno. Nadie tiene ahora el derecho de decir qué es permitido y qué no es permitido. Y ya vamos a empezar a tener posiblemente aquí en el país problemas por los nombres y pronombres de género, porque alguien se va a sentir ofendido. Ahora van a empezar a acusar a la iglesia de ser irrespetuosa. En ningún momento hemos sido irrespetuosos a la comunidad gay o homosexual y lesbiana. De hecho, por muchos años hemos tenido personas con esa debilidad en su vida venir a nuestra iglesia, gozarse en la palabra de Dios, y muchos se han ido mirándome y diciéndome esto: pastor, no podemos seguir viniendo. Si le he dicho por qué, porque no podemos seguir viniendo sin sentirnos confrontados y no estamos dispuestos a cambiar. No hay diferencia entre eso y un alcohólico, un mentiroso, un pedófilo y un engañador, alguien que roba lápices en su empresa. Todos hemos decidido si continuar o frenar basado en lo que Dios dice. Y por eso dice: te dejo mi palabra. Te puse dentro de ti un ADN que te hace entender lo que es bueno y malo. Te he rodeado de eternidad para que tengas muchos años de tomar buenas decisiones. Y todavía la humanidad sigue rechazando la palabra de Dios. ¿No me crees? ¿Cuándo es la última vez que tú leíste la Biblia? Aquí es donde está el detalle. Empezamos a mirar gente y acciones que hacen mal y decimos: qué mal, qué lejos deben estar de Dios. ¿Cuándo es la última vez que tú te sentaste en el banquillo de los acusados y dejaste que 20 personas te critiquen? ¿Estarías dispuesto a sujetarte a tal presión, a tal verdad? ¿Estarías dispuesto que la palabra de Dios haga un censo de tu vida hasta el momento y Él te demuestre a través de su palabra cuán cerca o cuán lejos realmente estás de Él? No te sientes a escucharme hoy comparándote con los que están ahí en ese cuarto o en ese lugar o cerca de ti. Empieza a mirar hacia arriba y compárate con Dios. Empieza a mirar a lo profundo y empieza a compararte a la palabra de Dios. Y pregúntate: ¿qué dice Dios que yo debo estar haciendo? ¿Dónde dice Dios que yo debo estar? Porque realmente no hay momento en la historia humana donde la palabra de Dios, de una forma o de otra, no haya estado disponible para todo aquel que quiere escuchar. Y te lo quiero comprobar. En estos próximos minutos, permíteme tratar de mostrarte cuán veraz es la palabra de Dios. Salmo 139
Dice la palabra de Dios: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Tú has entendido desde lejos mis pensamientos. Tú has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, ya tú la sabes toda. Detrás, delante, tú me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Oh, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan alto que no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde podría yo huir de tu presencia? Si yo subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol, si aún en la muerte yo hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si yo tomare alas que me llevan al alba y habitar en lo más extremo del mar, Dios dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si yo dijera, oh, ciertamente las tinieblas me encubrirán, van a ocultarme, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, porque aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Oh amigo, ¿crees que en vano Dios dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre? No hay tinieblas que puedan sujetarse ante la autoridad de la palabra de Dios. No hay oscuridad que pueda cubrirte a ti y a mí ante la luz de la palabra de Dios. Y el mundo conoce esto, pero el mundo ha decidido no creer. El mundo ha decidido ignorar. Pero Dios dice que aún nuestros pensamientos serán juzgados algún día. ¿Has hecho algo últimamente donde te has justificado en tu mente, aunque tu conciencia te agolpa, te acusa y te dice, hey, tú sabes que está mal? Escúchame, no soy yo quien te reprende en este momento, es el Espíritu de Dios que te está diciendo, tú sabes que en los últimos días te he dicho eso. Te dije, Dios es un Dios que está vivo y nos está hablando. Nos ha estado hablando desde antes que la ciencia habría descubierto las verdades que hoy creemos. Te lo ilustro. Antes decían que habían dioses mitológicos que eran los que sujetaban el peso del planeta Tierra. ¿Y qué dijo Dios? En Job 26:7, Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío, y Él cuelga a la tierra sobre la nada. Antes de que supiésemos que el átomo existía, escucha lo que Dios dijo en su palabra. En Hebreos 11:3, por la fe pues entendemos que todo el universo fue formado por el orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos, lo físico, lo material, lo visible, fue hecho de lo que no vemos. ¿Estás escuchando lo que Dios nos estaba diciendo a la humanidad, a nuestra área científica? Hoy está un nuevo movimiento de los terraplanientes que hemos vuelto a descubrir con más evidencia satelital que la Tierra es plana. Eso no es lo que dijo Dios, y de hecho antes de que la gente creyese que el mundo era plano, ya Dios había escrito miles de años antes. En el libro de Isaías 40:22, Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. ¿Estás escuchando eso? Ya Dios dijo que la tierra era redonda. ¿Qué hay de las leyes del universo? ¿Quién las maneja? ¿Quién las sustenta? ¿Quién las mueve? Mira lo que Dios dice en su palabra. Job 38. ¿Conoces las leyes del universo? ¿Puedes usarlas para regular la tierra? Dios estaba haciéndole a Job entender, hey, yo soy el que hace que todo funcione. Dios le pregunta al hombre, ¿sabes quién maneja la lluvia, los ríos? Mira lo que dice su palabra en Job 36.
Él hace subir el vapor de agua y luego lo destila en lluvia. Todo estaba en su palabra. Lo que pasa es que el hombre dijo: yo soy más sabio que Dios. ¿Y qué hay de esta? Esta me encanta a mí. ¿Qué hay de qué está compuesto el ser humano? ¿Qué elementos hace al ser humano? Bueno, la ciencia ha dicho algo interesante. Déjame mostrarte en una pantalla. Los científicos han confirmado que el cuerpo humano posee hasta 28 elementos que forman parte de la tierra, del polvo. Y Dios dice en el libro de Génesis: luego el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Qué hay si esos 28 elementos son del polvo del cual Dios creó al hombre? ¿Cómo es posible que la Biblia, llena de tanta información científica y data veraz, todavía sea burlada y rechazada por una humanidad que se cree más sabio que la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que cristianos hoy todavía debaten en cuanto a lo que Dios dice y lo que ellos quieren hacer? Porque queremos, según Proverbios 3, seguir siendo sabios en nuestra propia opinión. Cuando Dios dice: teme a Jehová. Ese es lo opuesto. Sé sabio en tu propia opinión o teme a Jehová. Ten respeto a quien es Dios. Veo y escucho todo lo que hemos venido hablando hasta ahora y no me cabe duda. La palabra de Dios es increíble. Pero hoy tenemos la Biblia como aquel soldado que sale a la batalla sin haber usado su arma por años y el arma no tiene filo, está oxidado, no puede ni siquiera salir, desenvainarse. El mundo no sabe el tesoro que tiene en la palabra de Dios. Me gustaría en este momento, al finalizar, tratar de mostrar con evidencia bíblica que no hay, según lo que leímos al principio en 2 de Pedro capítulo 1, que no hay nada más confiable que la palabra de Dios. En la Biblia hay 300 profecías declaradas en el Antiguo Testamento acerca de la venida del Señor Jesucristo, llamado el Mesías. 300 profecías que anunciaban que Él vendría. ¿Cómo vendría? ¿Cuándo vendrían? ¿Cómo iba a venir? ¿Sobre qué vendría? ¿De qué ciudad? ¿De qué tribu? ¿Qué ocurriría antes, durante y después? No voy a contarte las 300, no terminaríamos hoy. Solo 299. No, es una broma. Permíteme contarte algunas breves. Una de las profecías es que Jesús vendría. El Mesías iba a venir de la tribu de Judá. Escúchalo. Génesis 49:10 dice: el cetro, que es la vara del rey, el cetro no se apartará de Judá. Esa es la tribu. Y ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos le deben obediencia. Esto fue escrito 1400 años antes de que Jesús aún nazca. Y resulta que más adelante, en el libro de Lucas, que era un médico y un documentista muy explícito en lo que hacía, él documentaba cada evento y todo su libro, su evangelio es de esa manera. Él documentó la genealogía
de donde Jesús nació. Y en Lucas capítulo 3, desde el versículo 23, empieza con el nombre de Jesús y dice: Jesús es el hijo de José, y empieza a contarnos desde José hasta el verso 33, y en 33 dice algo interesante. Dice: el Naasón, una persona que era hijo de Aminadab. Aminadab era hijo de Admin. Admin era hijo de Arní. Arní era el hijo de Esrom. Esrom era el hijo de Fares. Y escucha, dice: Fares era hijo de Judá, de quien vino la tribu. Y luego hasta el final, en el versículo 38, nos describe el linaje hasta Adán. Cuando Adán fue creado por Dios, Génesis no había sido escrito aún. Génesis estaba siendo creado, el inicio. Dios empezó a efectuar algo. Luego, 1400 años antes que nazca su hijo Jesucristo, Él pone a Moisés a escribir esto con autoridad. Y 1400 años después, Jesús nace de la tribu de Judá y da hasta su genealogía. Muéstrame un libro que puede trazar tantos autores y tanto tiempo atrás con tanta veracidad, aun con gente que nunca se conoció. Pero la Biblia no solo dijo que nacería de la tribu de Judá, sino que dijo que nacería en un pueblo llamado Belén. Míralo. En Miqueas 5:1 dice: y tú, Belén Efrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Y 700 y pico años después, Mateo escribe en capítulo 2, verso 1, dice: cuando nació Jesús en Belén. También la Biblia dice que Jesús nacería de una virgen. Aquí está. El profeta Isaías declaró: por tanto el Señor mismo les dará una señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llevará por nombre Emmanuel. 750 años después de esto haber sido escrito, escucha lo que dice Mateo capítulo 1. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, justo antes de que se juntasen sexualmente, se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. José nunca había estado con ella, y supieron. Un ángel vino y habló con José, un ángel vino y habló con María y dijo: cálmense, no han sido infieles, sino más bien la fidelidad de Dios ha sido derramada sobre ustedes, y Jehová ha pedido que ustedes críen al Hijo de Dios. ¡Wow! Todo estaba anunciado. Y luego, más adelante, los profetas declararon que un día Jesús iba a entrar sobre un burro. ¿Cuántos conocen la canción Con mi burrito sabanero? Pero con un burrito, literalmente, Jesús entró a Jerusalén. Y era un burro adulto, ya a punto de morir. ¿Qué tipo de burro era? Sabemos que era un asno. ¿Qué edad tenía? Vamos al Antiguo Testamento. En el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9, Dios dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, es humilde y mira, dice, y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asno. Un asno cría, jovencito, chiquitico. Y más adelante, 500 años después, Juan escribe en el capítulo 12, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús, oye esto, un asnillo. Mira, si ellos hubiesen dicho una cría de un asno, y aquí me dice un asno, yo no hubiese dicho nada. Pero el hecho de que aquí me hace entender que era una cría es tan increíble, y tú dices: Dios, eres tan perfecto en lo que dices y haces.
Yo me pregunto, ¿puede Dios ser así de perfecto con tus planes, con tu vida y los planes que Él tiene para ti? ¿Quieres todavía contender con alguien que tiró las estrellas y las puso en movimiento a tal punto que un día anunciaran la venida de su Hijo? ¿Quieres debatir con quien se aseguraría sobre qué animal y qué edad tendría el animal que traería a su Hijo? ¿Por qué contender con un Dios con una palabra tan perfecta? Escucha. ¿Qué hay de que sus manos y pies iban a ser perforados? Te lo leo. Salmo 22, verso 16. David escribe esto. Escucha. Jesús no había nacido y no nacería sino hasta 1000 años después. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Y luego los 4 evangelios no paran de hablar de cómo sus manos y pies fueron perforados. Algo similar fue la resurrección en Salmos 16, igual 1000 años antes. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, en la muerte, en la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y luego los 4 evangelios relatan cómo Jesucristo resucitó y fue visto por docenas y por centenares y millares de personas. Y más adelante un día el apóstol Pedro, predicando incluso años más tarde, él grita a toda voz en Hechos 2:24. Pedro grita, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio, ni la muerte pudo contra Jesucristo. Wow. Yo me pregunto, ¿se conocía David con Moisés? No. ¿Qué es? ¿Había email, había internet, redes sociales? No. No había forma de que ellos se conozcan. Sin embargo, la historia desde antes, el presente y hasta el antiguo ocurrían perfectamente como Dios lo había anunciado. Oh, amigo, y aquí estamos tú y yo hoy a veces debatiendo con qué hacer en la vida, qué rumbo tomar, con quién casarnos, con quién no casarnos, con quién romper, qué decisión tomar en cuanto al trabajo, me voy del país, me quedo, y preguntamos a todo el mundo. Discovery Channel y National Geographic han hecho famoso a Nostradamus y todos, hay redes sociales hoy, seguidores de las profecías de Nostradamus, y nadie quiere confiar en lo que la palabra de Dios nos ha dicho. ¡Wow! Su palabra es perfecta, su palabra convierte el alma, su palabra restaura al quebrantado, su palabra levanta al caído, porque fue por su palabra que el ciego pudo ver, el cojo pudo andar, aún Lázaro el muerto pudo resucitar. Fue por su palabra que Jesús salió de la tumba. Y hoy tú quieres vivir basado en la palabra de todos los demás menos Dios. Las profecías del Antiguo Testamento, todas fueron cumplidas. Pero ahora en el Nuevo Testamento hay profecías que aún están por cumplirse. Y hay una canción en nuestra iglesia que la cantamos. Lo que ocurrió, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, te rogamos hoy, hazlo otra vez. Quiero terminar con esto. Quiero leerte 1 Tesalonicenses capítulo 4. Verso 13 dice, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen una esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estamos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo, aquí está la profecía,
Aquí está la promesa de Dios. El Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con una voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, y luego, junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Querido amigo y amiga que me ves o escúchame, la palabra de Dios es promesa firme, confiable y seguro. Y Dios dice que es tu arma en contra del enemigo, llamado la espada del Espíritu. Dios dice que esta espada, en conjunto con el poder del Espíritu en ti, va a hacer cosas que nadie más puede hacer. Te pregunto a esta hora, ¿estás tú dispuesto a confiar completamente en la autoridad de la palabra de Dios? Porque ella es una roca firme, es un ancla seguro, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Si las profecías antiguas se cumplieron, las profecías nuevas se llevarán a cabo. Yo sé en quién he creído. ¿Estás seguro tú en quién has creído? ¿O en qué crees? Te invito hoy, si aún no le has dado tu vida a Cristo Jesús, entrégaselo hoy. No hay lugar más seguro que en las manos de Dios. Y no hay más promesa, más segura y más firme que las promesas a través de la palabra de Dios. Hoy te invito, atesora la Biblia que Dios te ha dado. Atesora su santa palabra, porque lo que en ella hay es una mina de oro para tu vida, para mi vida. Espero que Dios te haya hablado hoy. Espero que esto haya ayudado a enfocar tu vida. Deja de mirar a todos los diferentes lugares y ve directo a la palabra de Dios cuando tú necesitas saber qué hacer, pues ella te guiará fielmente a las verdades de Dios. Te deseo un día maravilloso, que Dios te continúe bendiciendo. Gracias nuevamente por habernos acompañado en esta increíble serie de la armadura de Dios. Si no lo has podido oír todo, te invito a que nos visites en nuestro canal de YouTube, Iglesia Punto de Encuentro. Ahí encontrarás esta serie completa, la armadura de Dios, disponible sin ningún costo para ti. Apriétalo, vélos, compártelos con quien tú quieras. Si Dios te habló o te inspiró de una manera muy especial hoy, compártelo con nosotros. Déjanos el comentario ahí en el canal de YouTube o en las redes sociales, que verás a partir de esta mañana la pregunta de cómo Dios te ha hablado. Si necesitas más información, por favor, visítanos en la página www.cabudare.com. Allí hay muchas herramientas para ti, tu familia y los amigos con quien tú quieras compartir de lo grande que es Dios. Que tengas un buen día. Nos vemos pronto.